Bueno, siempre me interesó pensar la época desde la clínica y pensar la incidencia de la época en la clínica. Entonces escribí varios libros, quizás en este momento los más relevantes en ese sentido, tomando esa arista, son los que he publicado por Paidós. El primero fue Violencias, en plural, porque pienso que hay distintos tipos de violencia y me interesó particularmente tomar la marca de la violencia en esta época, ya que en todas las épocas ha existido la violencia, pero me interesó pensarla en relación a esta época. Y creo que hoy en día podemos pensar en una violencia justamente sin códigos, una violencia desmadrada, que da lugar al dicho de la violencia por la violencia misma. Lacan dice que allí donde decae la palabra, se incrementa la violencia, ¿no? Allí donde decaen los discursos, que tendría que ver con la época actual, se incrementa la violencia. Que ya no se cree en la palabra del otro. Los valores están devaluados, como ya lo anticipaba Nietzsche. No es que los valores no existan, sino que están devaluados, son como una moneda gastada. Entonces se convoca a la justicia, al amor, a las virtudes, y la gente ya no cree en ellas, digamos, ¿no? Son como discursos separados de los actos. Este es un punto muy importante que después me va a permitir pensar el tema del cuerpo. Esa distancia entre el discurso, en el cual la gente no cree, y los actos, donde entonces existe siempre la sospecha que detrás de lo que se dice hay otros intereses. Lacan justamente dice que en la paranoia reina la increencia, y en el lugar del otro ya no aparece el lugar del otro como garante de una palabra, sino que en el lugar del otro lo que aparece es el goce del otro, que atenta contra el propio sujeto. Y creo que vivimos en un mundo bastante paranoico, ¿no? Donde cualquier cosa da lugar a esa violencia que late en las relaciones. Comunismo sexual en realidad tuvo que ver con pacientes que tenían prácticas swinger y que particularmente mujeres que venían muy preocupadas por lo que ocurría, digamos, en esas prácticas, ¿no? Lo que ocurría cuando esas prácticas fallaban y aparecía el amor, ¿no? O cuando el marido que las había llevado a esas prácticas ya no interesaba, justamente porque estaban interesados en esas prácticas, ¿no? Y entonces empecé a indagar sobre esta cuestión, y los ideólogos de estas prácticas hablan de que estas prácticas, lo que se pregona es un comunismo sexual. Y entonces eso me llevó también a ver lo que Freud pensaba del comunismo, donde Freud decía que el comunismo como sistema económico, que él no podía hablar del comunismo como sistema económico diciendo si era un buen sistema o no, pero que su premisa era equivocada, porque suponía que podía haber igualdad, ¿no? Y que no tenía en cuenta, digamos, algo del orden de las pasiones humanas. Entonces me di cuenta que, si bien el comunismo fracasó como sistema económico, sus consignas luego quisieron ser aplicadas al ámbito sexual, ¿no? Bueno, que hay un comunismo sexual, que todos somos iguales, que también de alguna manera se pregona un poco con cierta vertiente del feminismo, ¿no? Y que donde se desconoce algo del orden de la singularidad, ¿no?
también me llamó la atención el uso del Viagra en pacientes jóvenes, donde justamente la potencia no falla tanto como en la gente grande. Entonces empecé a darme cuenta que había un imperativo de potencia que hacía que ese mismo imperativo, ese imperativo de más y más, hacía que los pacientes varones tuvieran problemas en la relación sexual, ¿no? Sobre todo en el encuentro con el otro. Mientras que el imperativo de que no tiene que ser así, que tiene que rendir, hacía que tuvieran que tomar Viagra. Eso me lleva también al último libro, que se llama El cuerpo pornográfico, porque justamente también desde la clínica he notado, digamos, que los adolescentes comenzaban a tener una adicción muy particular a la pornografía, ya desde muy temprana edad. Hoy en día la pornografía está al alcance de la mano, está al alcance de cualquier celular. Ya no es como antes, que para conseguir un libro pornográfico, una revista o incluso un video, había que recorrer un camino, pasar por la vergüenza de la mirada del otro, en fin. Pero por otro lado, lo que ofrece la pornografía es un cuerpo máquina que nunca falla y que no tiene que ver con el cuerpo real. Ese cuerpo máquina aparece como uno de los ideales de la época. En la película Los tiempos modernos de Chaplin, justamente se ve claramente el padecimiento del trabajador al equipararse a la máquina. Es muy interesante el maquinismo, digamos, y el padecimiento. Ahora, ese padecimiento se transformó en un imperativo. Nadie se da cuenta de que eso daría lugar a un gran padecimiento, sino que se transformó en un ideal a alcanzar, y un ideal a alcanzar desde el punto de vista sexual, porque no hay hombres que posean esos penes, bueno, habrá algunos, pero digamos, no es exactamente la mayoría, ni tampoco tiene por qué ser el ideal, esos penes gigantescos que nunca decaen, y tampoco existen esas mujeres con orgasmos permanentes. Entonces, justamente creo que ahí hay un mecanismo de rechazo al cuerpo sexual, pese a que parezca lo contrario. Hay un rechazo del erotismo y hay un rechazo de la relación con el otro, porque siempre pasar por el desfiladero del deseo del otro hace que nuestros fantasmas o nuestras suposiciones vacilen, ¿no? Entonces creo que hay un rechazo del cuerpo. También creo que hay un rechazo del cuerpo, y creo que el mecanismo que Lacan describió como forclusión, como dijo que el capitalismo forcluía el amor y la castración, creo que ese mecanismo también aparece en el siglo que yo denominaría este siglo como el siglo trans. Más allá de la infancia trans o la transexualidad, más allá de eso, la transexualidad ha existido siempre, y es interesante tomar la cuestión de los mitos griegos, ¿no? Están muy presentes las metamorfosis, que siempre tienen que ver con evitar un problema, ¿no? Pero también aparecen las consecuencias. Es muy interesante. Hoy en día se evitan los problemas y las consecuencias, y se plantean como grandes soluciones. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O qué es lo que se quiere evitar? ¿O qué es lo que se quiere evitar de la no relación sexual? Porque la no relación sexual va a existir siempre. Es así. Pero lo trans creo que tiene que ver con este siglo, digamos. Lo trans, por ejemplo, aparece
o trans es más allá de, ¿no? Lo trans aparece, por ejemplo, cuando se habla de productos orgánicos. Entonces quiere decir que dejaron de serlo. Eso lo plantea Paula Sibila en un libro que se llama El hombre posorgánico, ¿no? Que me parece interesante. Ella lo que dice es que ya no es el hombre máquina. Yo no creo eso. Yo creo que coexiste el hombre máquina, inaugurado también a partir de Descartes, en estos imperativos de ser una máquina, con lo trans, ¿no? Lo trans también creo que se juega en lo políticamente correcto. Trans sería ir más allá de las palabras que se utilizaban antes, ¿no? Hay una censura, o sea, lo políticamente correcto es evitar las palabras que se usaban antes, ¿no? Ya no, por ejemplo, ya no se dice aborto, sino interrupción del embarazo. Ya no se dice preso, sino interno, ¿no? Entonces, siempre, digamos, hay que cuidarse de las palabras, ¿no? Otra palabra que para mí, digamos, sería para mí la más fuerte en ese sentido, sería, por ejemplo, decir poliamor. Porque creo que al decir poliamor hay un rechazo de lo que es el amor, que nunca es poli. Es decir, como decía Borges, ¿no? Que estamos enamorados cuando creemos que esa persona es única y que, o lo que dice Kierkegaard cuando dice, es tan difícil definir el amor como lo es definir la esencia de una persona. O sea, como que el amor parece tocar algo de lo singular, de la esencia, ¿no? Todo ha dejado de ser lo que era en un punto, ¿no? Las palabras dejan de ser lo que eran, el cuerpo ya no es el que era, ¿no? Las cosas, digamos, van por atrás, ¿no? Entonces creo que este siglo uno puede pensarlo muy bien como un siglo trans. Es decir, que no solamente aparece toda la cuestión vinculada con la infancia trans, cuando se plantea, digamos, que ya un niño, digamos, puede decidir cuál es su sexo a los 2 años, creo que hay un rechazo, una forclusión del cuerpo y de la sexualidad, de todos los avatares de la sexualidad que tienen que ver no solo con el Edipo, sino con la adolescencia, en donde el adolescente se enfrenta con 2 reales, ¿no? El real que tiene que ver con su cuerpo propio, donde se desacomoda el imaginario de la infancia, a tal punto que Freud dice, hasta la pubertad la niña se considera un varoncito, ¿no? ¿Por qué imprimirle a la niña que se considera un varoncito, por ejemplo, ya la identidad de varoncito? Si para Freud toda niña en un punto se considera un varoncito antes de la pubertad, porque es la emergencia de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? De todo lo que quiebra, digamos, esa identidad que uno puede decir fálica, si se quiere, pero hay un quiebre de la identidad y por eso es tan perturbadora la pubertad y la adolescencia, porque evidentemente todo se redefine. Entonces, imprimir ya a los 2 años una identidad o una no identidad, porque ahora lo que está de moda es la no identidad, es justamente rechazar lo que viene. Entonces, en un punto hay un rechazo a la sexualidad, así como en el cuerpo pornográfico. La tecnología tiene un impacto sobre el cuerpo terrible, claramente aparece, digamos, en el cuerpo pornográfico, porque ya no es la pornografía. La pornografía además nace con la tecnología, nace con el cine y demás, o sea, a pesar de que antes ya se hablaba de la pornografía en los muros y demás, pero digamos como tiene que ver mucho con la producción industrial, ¿no? Y por supuesto con el capitalismo porque, bueno, el amor hace que la gente consuma menos, eso es claro, ¿no? Y sí, y la singularidad también,
porque ya y sí, ya no voy a tratar de obtener que el objeto me complete y que me haga mi singular, sino que mi singularidad pasa por otro lado. Y Lacan dice algo muy interesante con respecto a esto, porque él dice que el capitalismo es, bueno, tiene algo que ver con lo insaciable, ¿no? Pero es incapaz de producir un goce, o sea, incrementa el deseo, ¿no? El plus de gozar, pero es incapaz de dar lugar a un goce con el cual ese mecanismo pudiese detenerse. Es muy interesante, es decir que cuando en los sujetos aparece un goce singular, ¿no? Eso detiene un poco la mecánica del consumo, ¿no? Un poco. Por eso creo que Lacan dice que el psicoanálisis propone una salida al discurso capitalista, que no es que dejemos de vivir en el capitalismo, pero que podamos encontrar nuestra singularidad, que no va por el lado de lo que propone justamente el mercado. Bueno, la tecnología, por supuesto. Creo que la tecnología, la incidencia que tiene sobre el cuerpo, justamente tiene que ver con, por ejemplo, con un ideal del cuerpo como máquina que aparece claramente en los dichos. Es un motor, como algo muy bueno, es una máquina, acelerar, baja un cambio, ¿no? ¿Qué más? No te cuelgues, ¿no? Es decir que se toma al cuerpo como si fuese una máquina. Lo que el psicótico fue el primero en darse cuenta de la influencia de la máquina sobre el cuerpo, con la máquina de influencia que describió Victor Tauss. O sea que la psicosis nos enseña mucho sobre la forclusión, sobre la influencia de las máquinas. Yo me acuerdo que tenía una paciente psicótica que decía, el televisor me habla, el cuerpo me habla. Bueno, luego también escribí sobre la llamada violencia de género. Pensé que, digamos, cuando las feministas denuncian el régimen patriarcal, creo que hay reivindicaciones muy interesantes de parte del feminismo, pero que a veces se cae en una reducción muy importante, ¿no? Creo que hay una confusión entre padre y macho, fundamentalmente. Es decir, que la violencia machista, que considero yo en este momento que no responde al régimen patriarcal, sino a su ocaso. Sí, hay macho cuando no hay padre, digamos. O sea, que para Lacan el padre tiene un estatuto simbólico y que cuando el varón quiere hacer valer sus atributos viriles, entonces creo que hay una reducción peligrosa en ese sentido. Y bueno, también, digamos, he pensado por qué muchas mujeres siguen al lado del hombre violento, ¿no? Eso es interesante, que a veces también los movimientos feministas no lo tienen en cuenta, ¿no? Y que se equipara, digamos, creo que en el fondo se minimiza lo que es realmente una víctima, ¿no? Cuando todas aparecen como víctimas, cuando desaparece, vivimos en un momento donde se van perdiendo los matices, ¿no? Las diferencias en realidad, y se desmerece lo que es realmente una víctima. O lo que es alguien que por su propio goce permanece al lado del golpeador. Son cuestiones que no se pueden explicar solo por atacando al patriarcado. Hay que pensar en otras aristas que tienen que ver con los goces, y creo que el psicoanálisis en ese sentido es una brújula realmente para
para pensar el malestar en esta época, ¿no?